Dios bendiga a mis hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía Nueva Isabela II. Estamos aquí, hermanos, para compartir una palabra de Dios con ustedes en este día, las cuales están en segunda carta de Timoteo, en su capítulo 4, donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo en ese tiempo, y él le dice que le encarece a que prediques la palabra. Dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, el tiempo que estamos viviendo ahora con esta pandemia, con este coronavirus, y esa palabra son vigentes para nosotros en este tiempo, porque nosotros estamos llamados a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Alguien diría, pero ¿cómo voy yo a predicar la palabra en medio de esta situación? Bueno, nosotros podemos hacer uso de las redes sociales, utilizando la creatividad que el Señor nos dé. Por ejemplo, en estos tiempos la gente consume mucho contenido tóxico en las redes sociales, mucho contenido violento, mucho contenido que no edifica, mucho contenido que no aprovecha para el alma de la persona. Entonces, en medio de una situación como esta, nosotros, los hijos de Dios, necesitamos predicar la palabra, como decía el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos llevarle esa palabra de consuelo a la persona, esa palabra que le inste a acercarse a Dios, que le motive al arrepentimiento, que le motive a abandonar las cosas de este mundo, mis hermanos. El apóstol Pablo le habló también a Timoteo, le dice, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Muchas veces los maestros de la palabra de Dios se amontonan, se juntan, se ponen de acuerdo para hablar ellos mismos de la palabra, edificarse uno con otros. Eso no tiene mucho sentido, porque mientras nosotros no predicamos la palabra uno con otro, la mayoría de la gente en el mundo se está perdiendo. Entonces nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios a la gente que no la tiene, a la gente que no conoce a Dios. Esa es la principal tarea que nosotros tenemos en un tiempo como este, mis hermanos. El apóstol le decía a Timoteo, dice, ellos apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Él le dice, el apóstol le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Es importante esta palabra, ¿por qué? Porque el evangelista es la persona que trae buenas noticias, palabra de salvación, la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Por eso los evangelios, a los que los escribieron, decían el evangelista Lucas, el evangelista Juan, el evangelista Mateo, el evangelista Marcos. ¿Por qué? Porque ellos hablan acerca de los acontecimientos y de la palabra de Jesús. Y esa palabra trae salvación al ser humano. Esa palabra trae salvación a los perdidos, le trae buenas noticias, le trae claridad. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos agarrar el mensaje de Jesús y predicar a los perdidos. Miren, por ejemplo, como el apóstol le dice a Timoteo, a obra de evangelista. Él no le está hablando a un evangelista, él le está hablando a un hombre que era pastor. Pero ¿qué pasa? Él le dice, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos la palabra, cuando le hablamos a los perdidos acerca de Jesús, nosotros estamos haciendo una obra evangelística. Y nosotros tenemos una situación con este mundo. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, los evangélicos, es la única institución que Dios tiene en esta tierra para predicar la palabra a la gente que no conocen a Dios. Hay muchos pastores, muchos predicadores en estos tiempos que están muy afanados por hacer obra política, por hacer obras sociales, que no son malas, pero realmente nosotros no podemos descuidar ese mensaje de Dios, ese mensaje de salvación, porque somos nosotros la única agentes que Dios cuenta para que le prediquemos a la gente que no tienen a Dios. Porque, un ejemplo, cualquier persona puede hacer un trabajo político, cualquier persona puede hacer una obra social, pero no cualquier persona puede llevar palabra de Dios a la gente que no la tiene, a la gente que la necesita. Solamente la iglesia de Cristo, solamente los cristianos, los lavados con la sangre del Cordero,
son las únicas personas capacitadas, la única institución que tiene la capacidad de llevar el mensaje de Dios a la persona que no la tiene. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, oye, a obra de evangelista, Timoteo, sufre las aflicciones, cumple tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos adueñarnos de esa palabra en este tiempo, para pedirle a Dios que nos dé la suficiente creatividad, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, de cómo nosotros, de una manera u otra, podemos transmitir el mensaje de salvación a la gente que no tienen a Dios en este tiempo. Muchas veces nosotros perdemos el tiempo compartiendo contenido que quizás no edifica tanto a la gente. Tú ves que cuando sale algo en las redes sociales que llama la atención, pero que es algo a veces morboso, algo que no tiene que ver nada con que le va a hacer bien a la gente comparte en eso, lo comentan, y en un minuto eso a veces se vuelve viral ese contenido. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos caer en ese ambiente. Nosotros tenemos que concentrarnos en la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que hacer uso de las herramientas que Dios nos ha dado para que el mensaje de una manera u otra le llegue a la persona, sea a través de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de cualquiera de nuestras redes sociales, de Zoom. Utilizar esos instrumentos que están ahí a nuestro alcance para transmitir el mensaje de la palabra. Que Dios le bendiga, mis hermanos.